le pasa a la New Age? Bienvenidas y bienvenidos a Multifacética, entre lo místico y lo político, un podcast independiente que nace con el deseo de acompañarte a sentir y pensar sobre la vida y la existencia. Te invito a reflexionar conmigo sobre distintos temas desde abordajes sociales, políticos y terapéuticos. Yo soy Guada y soy la voz de este podcast. Espero que esta info te pueda ser de utilidad. Comencemos con el episodio de hoy. Creo que este capítulo es clave en esta primera temporada de Multifacética porque voy a contar experiencias que básicamente le dieron nombre a este podcast. No me refiero a la parte de multifacética, al título, sino al subtítulo que dice entre lo místico y lo político. Si se quiere, llegué al punto en el que puedo defender esta creación. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi vida he participado en diferentes espacios, sean espacios holísticos espirituales o sean espacios de militancia, y las conclusiones que fui sacando es que estos ambos mundos se rechazan entre sí. Es como que cuando estaban en espacios de militancia, por ahí todo esto era muy hippie, lo espiritual, y cuando estaban en espacios espirituales, es como que la política quedaba totalmente afuera, como si fuese algo lejano, algo que no afectase, como algo de la Matrix que, no sé, que no había que darle poder o darle entidad. Es un poco complicado, ¿no? No darle entidad a algo que afecta el día a día de tantas personas. ¿Por qué no dejamos de ser seres sociales aunque seamos seres espirituales? Entonces, creo que hoy me encuentro haciendo un puente entre estos mundos que se rechazan entre sí, pero lo que yo sí noto es que, paradójicamente y en el fondo, estos mundos tienen el mismo objetivo, que es mejorar la calidad de vida de las personas, o aprender a vivir, o tener más herramientas para vivir más plenamente. Porque sea en un espacio de militancia política o en un espacio de sanación, el objetivo es el mismo, que es ayudar a vivir mejor. Sin embargo, más allá de que yo estoy tratando de hacer puente entre estos mundos, no sé, es lo que a mí me tocó, porque tampoco sirve estar peleándome conmigo misma, porque me atrapan ambos mundos, por ahí se contradicen y hay contradicciones adentro mío, y bueno, para no caer en esa, toca hacer puente entre estos mundos, por lo menos desde mis reflexiones. Y lo que he notado es que algo se distorsiona, más que nada en lo espiritual, y es por eso que, más allá de mi experiencia y el nombre de este proyecto, este capítulo se llama ¿Qué le pasa a la New Age? Y me interesa disputar en serio algunos conceptos o creencias que existen dentro de esta corriente espiritual. La verdad es que si estás acá es porque tenés ganas de reflexionar, que al fin y al cabo es el objetivo de hoy, porque no es mi intención cambiarle el pensamiento político a nadie. Si sucede, bueno, que suceda por la propia autorreflexión, por la propia síntesis, ¿no? Que cada uno pueda hacer, que cada una pueda hacer. Lo que sí, yo voy a exponer mi experiencia en estos temas y voy a tomar una posición muy clara dentro de esta grieta en la que nos encontramos les argentines, las argentinas, los argentinos hoy. Yo sé cuál es mi posición política y desde qué vereda hablo. Entonces, mi mayor sorpresa y decepción fue cuando, el día que ganó Milei el año pasado, vi en redes publicaciones de una canalizadora de la energía crística y pleyadiana, entre otras cosas, que festejaba el triunfo de este nuevo gobierno. Yo la seguía con mucho respeto porque entiendo que hay gente que tiene otro tipo de capacidades, llámense mediums, videntes, brujas. Incluso respecto a las brujas, creo que desde la historia tenemos cuentas pendientes
con las mujeres poderosas, que eran las mal llamadas brujas. No poderosas de tener un carácter fuerte, sino poderosas de tener realmente poderes, ¿no? Poderes extraordinarios, como por ejemplo escuchar o contactar con otros seres, que es al fin y al cabo lo que hace una canalizadora. Entonces yo respetaba mucho el trabajo de esta mujer, la sigo respetando desde este lugar, pero sí no entiendo. O sea, yo realmente no entiendo y lo cuestiono, me doy el lugar de cuestionarlo. Porque además no fue ella sola la que festejó este triunfo, sino que fue más como un patrón que se repitió dentro de estas corrientes, que se sigue repitiendo. Entonces, siento que dentro del ambiente espiritual detectamos un síntoma de que algo no está bien, algo se distorsionó. Frente a toda la angustia que fue aceptar que se nos venía un gobierno totalmente destructivo y aniquilante de la clase trabajadora, se sumó todo el enojo y la incomprensión de estas corrientes de New Age. Por lo menos lo que yo sentí y mucha gente que también vi que lo empezó a cuestionar. Yo no me considero una persona polarizada dentro de la política, al contrario, porque he andado dentro de muchos pensamientos, más que nada dentro de la izquierda y ahora un poco más desde el peronismo, nunca de derecha. Y lo que más me ha dado herramientas realmente es el feminismo. Pero entre todos estos pensamientos políticos, en algunos espacios de militancia, encuentros de mujeres, marchas, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, estando en muchos lugares espirituales, retiros de hongos, de ayunos, de meditación, etcétera. Bueno, obviamente no me ha quedado otra que integrar, como decía al principio, estos mundos en mi propia vida para no pelearme conmigo misma. Pero dentro de estas prácticas espirituales y de retiros, nunca se me fue la conciencia de clase y nunca dejé de identificar el fascismo en los discursos políticos. Nunca se me fue el sentirme parte de la clase trabajadora. Pero bueno, parece que va de la mano la idea de manifestar riqueza con los individualismos extremos, donde molesta, por lo menos acá en Argentina, molesta el planero y molestan los gobiernos populistas. Seguramente en el resto de países también, pero bueno, uno lo ve más cerca en su propio país. Hay una frase que dice: quienes solo tienen aspiraciones individuales nunca entenderán una lucha colectiva. Cambiando un poco de tema, resulta que en Argentina hay muchas profecías. Se dice que en Argentina van a ser la nueva humanidad, que la nueva humanidad surge con el cambio de era, ¿no? El cambio de era de Piscis a la era de Acuario. El tema de la nueva era, que se traduce en New Age, tuvo su boom en los años 70, pero todo empieza con Alice Bailey, con un libro que se llama El Acuariano, donde ella sienta las bases para el movimiento de la nueva era. Es mucho más viejo este libro, mucho antes de los 70. En Argentina también hubo un profeta que se llama Parravicini, que la profecía de él es que en Argentina nace el hombre gris. ¿Y por qué hombre gris? Porque se dice que integra la polaridad blanco y negro, que bueno, sabemos que históricamente Argentina está dividida en una grieta que parece que cada vez se agrieta más. Y lo que él dice también es que el hombre gris viene a gobernar sin ser de la política tradicional, entre un montón de cosas más dice, ¿no? Pero lo estoy resumiendo. También hay otras profecías que hablan de Argentina, que bueno, nada, hablan de la raza 33 o la raza gaiana, que también dicen que nace en Argentina, como que Argentina es súper especial. Y respecto al hombre gris, se lo ha confundido con Milei. Esto ya fue desmentido, como que lo han querido dibujar
por ese lado, como que Milei era el que iba a salvar a Argentina. Pero hay otro personaje en las profecías de Parravicini, que es el fantoche, que es un personaje que llega al poder mintiendo y que tiene actitudes autoritarias. Así que me parece que ese sería Milei en realidad, o es lo que se está diciendo, ¿no? Bueno, la locura de todo esto, desde mi humilde punto de vista, es que estos grupos, o esta corriente de la New Age, llamó a votar a Milei. Y no solamente lo llamaron a votar, sino que también hicieron rituales para que gane. Y obviamente festejaron un montón cuando ganó. Creo yo un poco que celebraron esta idea de la nueva humanidad, que como que este presidente iba a traer cambios, rupturas de estructuras, como que iba a limpiar, que es todo lo que él prometió al principio. Después nos dimos cuenta que no. Bueno, y no sé cuánto cuento más. Yo la verdad que soy muy mística. En general soy una persona muy mística. Pero todo esto que está pasando es tan parecido a los 90 y al 2000. Y el plan económico que están llevando a cabo es tan igual al que hicieron los militares en los 70, que cómo se le puede poner misticismo al mismo accionar de la derecha, tanto en Argentina como en el mundo. Porque siempre la derecha actúa igual, siempre tiene la misma bajada de línea, conservadora, antiprogresista, con ajuste, con más impuestos a las clases bajas, sacándole impuestos a las clases altas, haciendo que se enriquezcan más las clases altas y empobreciendo a las clases obreras. Entonces, ¿cómo se le puede meter misticismo a esto que es tan histórico y rancio, ¿no? Y esto de que la historia es cíclica y se vuelve a repetir. No sé dónde estarán la nueva humanidad en este caso, digamos. No sé, ojalá que sí, capaz que yo no lo estoy viendo, pero siento que nos vendieron algo que mucha gente compró, otra gente no, y ahora ya estamos viendo que no solamente que es uno más que tiene las mismas políticas de derecha, sino que hay una característica que es la pedagogía de la crueldad. Y ahora quiero hablar de algo que me ayuda mucho a entender cómo piensa la gente y la sociedad en general, inclusive cuando se es de clase baja o de alguna minoría, se piensa así. Y cómo hay gente piola, copada, buena persona, pero que piensa así. Y lo resumo en una frase que es: el sentido común es de derecha. Entonces, yo creo que es un poco peligroso estar en espacios totalmente despolitizados, llámense espirituales, llámense religiosos, porque se manejan desde el sentido común. Y el sentido común es de derecha, porque históricamente ha gobernado la derecha en el mundo. Entonces ya hay un legado en el pensamiento colectivo. Esto es histórico. O sea, no vivimos en una sociedad comunitaria o de izquierda. Al contrario, estamos siempre en una pugna por salir de la esclavitud, salir de la opresión, por hacer las sociedades más equitativas. Entonces, hay todo un legado. Y ni hablar que estas élites o élites tienen el poder y tienen los medios de comunicación y tienen las riquezas y tienen las redes sociales. Entonces también hay una bajada de línea para seguir ellos ahí y que nosotros sigamos donde estamos. A mí me sirve mucho entender el mundo desde el concepto lucha de clases. Sé que es muy marxista el término, o no, pero a mí me viene que es de ahí. Es que lo estudié en trabajo social hace tantos años, hace más de 10 años, entonces bueno, por lo menos a mí me ha servido un montón el concepto para entender cómo funciona la sociedad y el mundo, cómo funciona la repartición de riquezas.
Y bueno, desde este concepto a mí me sirvió tomar una posición dentro o sea, como un reconocimiento para entender desde dónde vengo y dónde estoy. A mí me pasó estudiando ciencias sociales. Y yo creo que cuando uno empieza a estudiar cualquier tipo de ciencia, es como que vas aprendiendo un lenguaje y una manera de entender el mundo, justamente. Con las ciencias sociales pasa eso, porque vos empezás a estudiar o empezás a tener un objeto de estudio, pero también vos sos ese mismo objeto de estudio o tu comunidad, o sea, formas parte. Entonces es medio difícil no identificarse con lo que estás estudiando. Entonces, ¿cómo salimos del pensamiento de derecha o del sentido común? Bueno, estudiando ciencias sociales y también el feminismo ayuda un montón para entender cómo uno actúa desde prácticas aprendidas, inclusive a niveles emocionales, ¿no? Como que también hay un aprendizaje de cómo sentir siendo varón o mujer. Y, y bueno, nada, habitar espacios donde se hable este otro lenguaje que no es el común, que no es el del sentido común. Porque lo paradójico es que se habla mucho de la sociedad o de cómo estamos como sociedad, pero se habla justamente desde el sentido común y sin tener las herramientas pedagógicas o no sé, o las perspectivas. O sea, hay mucha gente estudiando esto, que escribe libros, que da seminarios y te da herramientas para entender el mundo desde otro lado. Ahora quiero hablar de algo que a mí me empezó a resonar justamente el año pasado con todo esto que pasó, que se me vino una frase que es lo espiritual es político, obviamente relacionándolo con un lema feminista que es lo personal es político. Parece que estaba en el campo o en el inconsciente colectivo esta frase porque después la empecé a ver en muchos flyers o en muchos memes y cosas así en internet, en las redes. Así que bueno, al parecer es algo que está resonando necesariamente justamente por este dilema de espacios espirituales totalmente despolitizados que se casaron con una postura individualista respecto a la realidad. Yo creo que estos espacios se han despolitizado, pero además, y esto es lo grave, niegan el contexto sociopolítico y se pone toda la carga en un individuo, dejando de lado que somos una conciencia colectiva, que evolucionamos, si es que existe la evolución, que evolucionamos juntos, vamos todos juntos. Por ejemplo, está esta frase que dice cada uno co-crea su realidad. Uno es creador de su propia realidad. En parte creo que algo de razón tiene, pero te das cuenta después que se cae porque no dejamos de ser un colectivo humano. ¿Y por qué creo que lo espiritual es político? Porque lo político es todo. No es un partido político, no es un político haciendo campaña y no es ir a votar cada 4 años. Yo veo lo político como la micropolítica, como algo que está en todo, en la vida diaria, en cómo soy en el día a día, en cómo me vinculo, en cómo trato al del lado, en cómo me trato a mí misma. También creo que somos seres espirituales que habitan en la tierra, que somos espíritu teniendo una experiencia humana colectiva. Y en esa existencia que significa vivir en la tierra y ser parte de una sociedad y un sistema, hacemos política y micropolítica. Yo creo que lo espiritual es político en el sentido de que lo personal es político y que somos seres espirituales en todo momento, pero que también somos seres políticos en todo momento, que una cosa no niega a la otra. O sea, somos seres espirituales encarnados en la tierra viviendo una experiencia, pero también dentro de esta experiencia y existencia humana, porque no nacimos, no somos animalitos, somos humanos, también hacemos política en la vida diaria,
en la micropolítica, en el día a día. Otro dato que quiero comentar es que el trabajo espiritual en Occidente no es encerrarse en un monasterio a iluminarse para ascender, sino que el trabajo espiritual nuestro es aprender a vincularnos. Más ahora con la era de Acuario, que es lo grupal y la comunidad. O sea, humanamente ahí estamos bastante flojos, ¿no? Porque el trabajo es coexistir con el otro ser humano y no aislarnos. Yo creo que tomamos herramientas de Orientes e idealizamos un poco esto de irse a la montaña y vivir solo como trabajo espiritual, pero no es por ahí. Y algo más de lo que quiero hablar, ya antes de cerrar, es sobre la filosofía del todo es sagrado. Tanto en Tantra como en otras filosofías, se plantea que ya no se aspira a la iluminación, justamente esto que estaba diciendo antes, esto de ir a aislarse buscando la iluminación. Ya no se busca ni la iluminación ni la ascensión. Quizás eso sí era más de la era de Piscis, de esto de los maestros ascendidos que enseñaban a alivianarse de carga, de densidad, e ascender, a hacerse más livianitos e irse a otros planos más sutiles. Bueno, parece que el trabajo en esta nueva era, o el trabajo en Occidente, ya no es la ascensión. Porque se considera que la existencia misma ya es sagrada, ya es bendita y ya es espiritual. No divide la experiencia en buena o mala, en vibrar alto o vibrar bajo, en pecaminosa o virtuosa. Ya toda la experiencia y todo lo que existe en esta tierra y la tierra misma es sagrada. Entonces yo me pregunto, como humanidad, ¿podemos divinizar la materia? ¿Se puede ritualizar el día a día? Porque al fin y al cabo es una la que le da la intención. Y además, yo me pregunto, ¿no se trata de que Dios es omnipresente y está en todo? ¿Por qué estoy diciendo que tal cosa es vibrar bajo y tal otra es vibrar alto? Si Dios está en todo, en lo bajo y en lo alto, está en todos lados. Y me pregunto, ¿qué es esto de juzgar a alguien porque crea su propia pobreza o su propia enfermedad o lo que sea? Yo creo que la espiritualidad es para hacernos más humanos justamente. Es para volver sagrada nuestra experiencia en la vida, aunque estemos haciendo caca. Porque hacer caca es tan sagrado como tomar ayahuasca. Se supone que la espiritualidad viene a ablandar el ego, el famoso ego, entendiéndose a este como un constructo social que nos aleja de nuestra esencia, ¿no? Que todo lo que se construyó socialmente, ese ego, se pueda ablandar, se pueda flexibilizar para acercarnos a nuestra esencia más primal. Yo no entiendo en qué parte el ser espiritual se volvió votar a la ultraderecha. Me pregunto cómo es que se malinterpreta a tales rasgos el ser espiritual. Perdón, pero creo que Buda y Jesús se enojarían un poquito con nosotros. Porque no creo que haya habido pueblo que yo conozca, no creo que haya habido maestros más pueblerinos que ellos, que caminaron junto a su pueblo, súper humildes. Entre activar el fuego interno, la energía vital, llamémosle kundalini o energía sexual, entre derretir corazas, flexibilizar este ego y el pensamiento, en la búsqueda de abrir la mente, desarrollar empatía, saber que existe un inconsciente colectivo, aprender herramientas para aprender a comunicarme y no lastimar, aprender a poner límites si me lastiman,
Reconocer que tengo que irme de un lugar por reiteradas faltas de respeto, por ejemplo, sea una amistad, sea una pareja, sea un laburo. Entre comprender a mi árbol genealógico y hacer constelaciones y entender desde dónde vengo, entre perdonar, entre comillas, a mis padres por las heridas de la infancia, entre aprender a escuchar mi propia voz interna sin tanta interferencia y a partir de allí tomar las decisiones que me lleven a expandir mi vida, entre todo eso que puede llamarse espiritualidad, ¿dónde está el votar a un violento que dice que viene a cagarle la vida a los demás? Todo esto que acabo de nombrar es lo que yo aprendí desde la espiritualidad y mucho más, claramente. Entonces no entiendo. ¿Dónde dice que hay que apoyar a un gobierno fascista? Yo vengo a defender el título de este podcast, pero en realidad me voy con un gran no entiendo. Pero ¿saben qué? Al fin y al cabo, nos terminamos dando cuenta que el pensamiento de derecha y el coaching van muy de la mano. Y es peligroso. Porque justamente al no tener conciencia de clase ni pensamiento político, se abarca desde el sentido común. Y como dije antes, el sentido común es de derecha. Y por pensar desde el pensamiento de derecha, siendo clase trabajadora, no te volvés mágicamente empresario o burgués. Aunque compres 20 cursos en dólares que te enseñen a manifestar abundancia, riqueza y el auto de tus sueños. Me vuelvo a preguntar, ¿desde qué lugar no estamos entendiendo que ser espiritual es buscar ser mejor persona? Una se acerca a la espiritualidad, ya sea desde saberes más terapéuticos o desde saberes más esotéricos, porque busca ser mejor persona. O sabe que algo tiene que sanar, o que tiene potencias dormidas, o que, no sé, se siente mal, o busca mejorar su salud mental, o, no sé, porque busca autoconocimiento, o porque quiere hacer el bien. No hay nada nuevo en sanarte a vos mismo si no querés el bienestar común. No te puedes hacer llamar canalizador o espiritual si no te importan los demás. Porque ahí están vendiendo algo y es algo trucho. Y bueno, espero haber defendido un poco el subtítulo de este podcast y entiéndase, me hago cargo que es un tema que me ha generado profundas decepciones. Repito, porque por más que yo haya estado en muchos espacios holísticos, terapéuticos y espirituales, nunca perdí la conciencia de clase. Se sumó además la conciencia de género y la conciencia de raza. Y vuelvo a repetir, creo que la idea es integrar, ¿no? Además de integrar, desarrollar empatía, como también entender que evolucionamos todos juntos, ¿no? Como humanidad, como conciencia colectiva. Y antes de irme, nos dejo algunas preguntas. ¿Crees que el monje o monja no hace política? ¿Crees que el político o la militante política no tiene un propósito espiritual en su hacer, en su misión de vida? ¿Religión y política están más juntas de lo que nos gustaría pensar? ¿Ser espiritual o tener una práctica espiritual impide que me pueda enojar con la realidad o luchar junto a mi comunidad? Podés compartir tus respuestas en mis redes sociales. Gracias por haberte quedado a escuchar. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, compartir, comentar, darle me gusta, activar la campanita para que te avise cuándo va a salir el próximo episodio. Y todo esto es porque ahora este proyecto es un bebé muy chiquitito y hay que hacerlo crecer. También
También me podés seguir en el Instagram multifacética.podcast. Nos encontramos en el próximo episodio. ¡Nos vemos!